Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, cuando un espíritu maligno tomaría el control de su cuerpo. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos: la individualidad se desvanece y surge una distinta demoníaca, que dura más o menos tiempo, a modo de un ataque. Este trastorno del comportamiento, que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios, desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía. Hoy, en De Miedo, hablaremos todo sobre lo que bien según la religión se considera una posesión demoníaca, o también llamada posesión maligna. Las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad llamados Hiddim. El sacerdote que practicaba exorcismo se denominaba Sipu, por contraposición a los Asu, médicos que aplicaban vendajes. Muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios, y otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca, y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. En estas culturas, los decesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. En la tradición hebrea, se menciona a los Dibek, un espíritu maligno originado por el alma errante de un muerto, que sería capaz de poseer otras criaturas y seres humanos adhiriéndose al cuerpo para habitarlo. Igualmente, en antiguas tradiciones, como las tradiciones budistas tántricas presentes en el texto de los 6 yogas de Neroupe, se hace referencia a posesiones que pueden ser realizadas por los yogis a través de la llamada proyección poderosa en otros cuerpos. En el yogi proyecta su propia conciencia a otro organismo, ya sea ser humano o animal. El primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el punzador por su costumbre de utilizar agujas para encontrar las marcas del demonio, zonas de la piel anestesiadas que en aquel tiempo se atribuían a firmas del Satanás. En la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna están documentados casos de supuestos endemoniados que fueron objeto de exorcismos. El famoso libro sobre la brujería, publicado a finales del siglo XV, Malies Maleficarum, detalla los exorcismos que pueden efectuarse en diferentes casos. Se creía que incluso los animales podían ser objeto de posesión. Cientos de gatos, cabras y otros animales fueron sacrificados debido a la creencia de que encarnaban o estaban poseídos por un demonio. En el siglo XVII, algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a las prácticas de brujería realizadas por brujas y, sobre todo, a brujos. El método que se creía que utilizaban era la entrega de un objeto cotidiano a una persona que quedaba así endemoniada, poseída por el demonio de forma física, de ahí que en los exorcismos se utilizaran sustancias con un fuerte olor y sabor para obligar al demonio a que abandonara el cuerpo que había ocupado. Por ejemplo, en el manual para exorcismos Fleyelem Daemonum de Mengus, se dan recetas de extraños ingredientes para combatir los maleficios y las posesiones. También se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de las mujeres a las que seducían para que fueran poseídas por el demonio. Fue el caso de un sacerdote, preceptor del convento de las monjas ursulinas de Aix, que en 1610 fue acusado de ser brujo y de haber abusado y endemoniado a las religiosas que estaban a su cuidado espiritual. Más famoso fue el caso de las endemoniadas de Lauden, en el que el joven sacerdote Urbano Grandier fue acusado por la superiora del convento de Lauden de haber endemoniado a todas sus monjas, siendo quemado en la hoguera. Un caso similar tuvo lugar en el convento de San Plácido de Madrid, en el que su director espiritual,
Fray Francisco García Calderón, fue denunciado y condenado por la Inquisición española por haber seducido y endemoniado a las monjas, y también por ser alumbrado. Estas últimas abjuraron de Leví, sufriendo diversas penas, y la superiora del convento, Teresa Valle de la Cerda, tras pedir la revisión de su caso, confesó que fue poseída por un demonio llamado Peregrino y que hasta 25 monjas más estuvieron endemoniadas. En el año 1791, Eberhard Melin describe por primera vez un caso de personalidad múltiple redefiniendo lo que antes se había conocido como posesión demoníaca a la luz de los progresos de la psiquiatría y la psicología. En aquellas religiones cuyos cultos consideran la existencia de entidades demoníacas, la posesión demoníaca es el término con que se describe el control interno, intermitente o permanente, por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. La demonología se dedica a su estudio. Además de la religión cristiana, existen religiones o culturas que consideran la existencia de demonios que causan algún tipo de malestar mental, físico o espiritual. Por ejemplo, en la cultura islámica encontramos a los jinn, que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer maleficios a los humanos. También puede ser provocado en otra persona a través de prácticas satánicas, como misas negras, maleficios, mal de ojo, etc. En este caso, tanto la víctima como los invocadores del maleficio pueden quedar infectados por uno o varios demonios. Para los pensadores católicos, el demonio se puede manifestar sobre un plano puramente psicológico, lo hace a través de la obsesión o de las tentaciones obsesivas, por ciertas visiones inexplicables o alucinaciones. Si su intervención se complica y toma la forma de desvaríos psicológicos o sobrenaturales, entonces se tratará de una posesión. En este caso, se podría poner en evidencia la presencia del demonio y su imperio sobre el cuerpo del poseído. Se distinguen un estado de calma y un estado de crisis. El estado de crisis se deduce por las contorsiones, las explosiones de rabia, las palabras impías y blasfemas. El poseso entra en trance, perdiendo todo control y, lo más a menudo, toda conciencia y memoria sobre lo que le está pasando. Desde un punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas del trastorno disociativo de conversión que antiguamente se denominaba histeria. Se codifica en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud como trastorno de trance o posesión o como trastorno de personalidad múltiple. También se halla incorporado en el Manual de Diagnóstico y Estadística en su cuarta versión. Comúnmente se le denomina demoniopatía o demoniomanía, y se describe como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad o demonio, y de obrar bajo su control. Algunos datos importantes son la publicación de Pierre Janet del caso Aquiles, sobre un sujeto que en 1890 es poseído por el demonio y curado por el tratamiento hipnótico. Posteriormente, Joseph Breuer, en colaboración con Sigmund Freud, publica en 1895 los estudios sobre la histeria, que se basa en el caso de Annau, una joven con personalidad múltiple que hablaba en lenguas extranjeras. Continúa el proceso Theodore Flournoy con el estudio de la medium Helen Smith, en su libro publicado en 1899 Desde la India al planeta Marte. En la actualidad, aunque poco publicitados, se ha continuado estudiando el trastorno con revisiones sobre temas tales como vudú, chamanismo, exorcismo, etc. Y bueno gente, esto fue todo por esta ocasión. Si te gustó el video, te pido de puro corazón a que nos regales un like y te suscribas al canal. Activa la campanita para que así YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Déjanos un comentario en la parte de abajo diciendo qué opinas sobre este tema. ¿Realmente consideras que la posesión demoníaca es algo llevado de la mano de alguna deidad maligna? ¿O crees que es una enfermedad? Nos gustaría leerte. Puedes dejarnos saludos diciendo desde qué ciudad o país nos ves, con gusto te leeremos y te responderemos. Sin más nada que decir me despido, te invito a que sigas viendo más videos sugeridos. Estás viendo de miedo, nos vemos en la próxima.